hagas descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Pon tu mano sobre tu pecho y diga, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Bueno, bienvenidos en esta preciosa mañana a nuestro seminario de Crisol, decisiones que cambiarán tu vida para siempre. Momentos de decisión,
Su vida está llena de ellos y como responda puede tener implicaciones que impacten toda su vida. El proceso de decisión puede llegar a ser tan intenso como un crisol, una vasija donde preciosas sustancias son probadas y purificadas. Este es el proceso que Dios usa en nuestra vida. Cuando el fuego arde, ¿qué decisiones tomaremos? ¿Qué tipo de carácter saldrá a la superficie? David, el rey pastor de ovejas, enfrentó decisiones difíciles a lo largo de toda su vida. En Crisol podremos dar testimonio como la fe, la confianza, el miedo, la verdad, la desesperanza y la humildad refinaron a David y lo trajeron más cerca de Dios. Aprenderemos que Dios utiliza las decisiones que tomaremos para transformarnos en personas conforme a su corazón y moldear nuestra vida. Vamos entonces a comenzar este seminario. Vamos a la sesión número 3. Vamos a ir analizando algunas diapositivas que tenemos también y compartirlas en esta preciosa mañana. Hemos estado analizando hasta el día de hoy, hemos estado revisando y analizando 3 sesiones. La primera sesión que analizamos fue imagen versus carácter. Analizamos el tema acerca de David versus Goliat. La segunda sesión analizamos y revisamos el tema de miedo versus fe, David y Goliat. La tercera, circunstancias versus verdad, acerca de David y Saúl. Y vamos a la sesión número 4, que vamos a revisarla el día de hoy, es engaño versus integridad. Ese es el tema que vamos a ver hoy día en Crisol, el poder de nuestras decisiones. Sigamos, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a revisar un poco el tema de la crisis que sufrió David. En 2 de Samuel, el capítulo 11, del verso 1 al verso 5, dice de la siguiente manera: en la primavera, que era la época de los reyes, salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero escuchemos esta parte interesante. Pero David se quedó en Jerusalén. Sigamos la lectura. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. En esta parte es importante analizar. Vemos el deseo, y el deseo al inicio trae como fruto la tentación, y la tentación dentro del proceso produce lo que se llama el pecado. Y como todos sabemos, el pecado, el fruto del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hay un modelo que se encuentra registrado en Santiago, el capítulo 1, el verso 14 y el verso 15. Todo lo contrario, cada uno, dice la Biblia, es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Hay una parte que la Biblia habla, que nos habla acerca del encubrimiento. Vamos a ver algunas fases acerca de la vida de David en correspondiente a esta parte de su vida. El encubrimiento. En la fase 1, dice que manda a Urías, vamos a colocar allí, a su casa. Miren lo que hace David para encubrir el pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 6 al verso 11,
Dice de la siguiente manera: entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para dar un banquete y acostarme con mi esposa. Miren, esta parte es importante. Esta es la versión lenguaje sencillo, ¿no? Tan cierto como que su majestad vive, dice la Biblia, que yo no puedo hacer tal cosa. Sigamos, por favor. Entonces, nótense los siguientes contrastes. Analicemos esta parte de que estamos hablando: engaño versus integridad. David, ¿qué fue lo que exigió? Exigió una gratificación inmediata, ¿no, verdad? Pero ¿qué pasó con Urías? ¿Cuáles eran los principios que tenía Urías? Urías practicó una gratificación, coloquemos allí, demorada. Él sabía que tenía que estar con su mujer, pero sabía que antes de todo eso había una misión que cumplir. Nótese los contrastes. David abusó ¿de qué? De su autoridad, ¿no, verdad? Es bueno pensar en esta mañana que nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú puedes ser un líder de la iglesia. Tú puedes ser un hombre o una mujer que Dios te ha puesto en un lugar muy especial. Pero qué bueno es pensar que esa autoridad es delegada. Esa autoridad te la ha dado Dios y no hay que hacer abuso de ella. Urías, ¿qué fue lo que hizo? Urías demostró ¿qué cosa? Su lealtad. Qué bueno pensar en esta mañana esa lealtad que tenemos hacia nuestro Dios. Sigamos con el encubrimiento. Vamos a la fase número 2. Vamos a ver allí, quería embriagar a Urías. Eso fue lo que en segundo lugar quería hacer. La primera parte no le funcionó, así que aplicó la segunda fase. En 2 Samuel capítulo 11, del verso 12 al verso 13. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente, vamos a ver la historia, David lo invitó a un banquete y lo logró emborracharlo. Y a pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Veamos allí. Esta fase número 3, recordemos que era que quería asesinar a Urías. La primera parte no le funcionó, la segunda tampoco, entonces tomó la tercera fase, la tercera decisión de asesinar a Urías. A la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Sigamos, por favor. Entonces, en la fase número 3, recordemos que estamos en la fase de asesinar a Urías. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Miren lo que planeó, lo que tramó en este caso el rey David. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Gloria a nuestro Dios. Entonces, sigamos analizando el deseo versus tentación. La tentación versus el pecado. El pecado trajo como fruto la muerte.
Des en cuenta el proceso que también pasó el rey David ante todo esto. Este patrón, ¿qué pasó? No es inevitable. Recordemos, hay tentaciones en nuestra vida que pueden llegar en cualquier momento, que pueden cruzar en nuestra vida, pero no es inevitable. ¿Cómo puede ser interrumpido? Y en esta mañana se los digo en el nombre del Señor. Puede ser interrumpido por las decisiones que tomamos en respuesta a la gracia de Dios. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos del Señor para que en el momento que llegue la tentación no poder flaquear y no poder sucumbir ante ella? Analicemos la promesa de parte de Dios. Está en 1 Corintios capítulo 10, del verso 11 al verso 13. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, dice la Biblia y nos habla cada uno de nosotros en esta mañana, por lo tanto, si piensa alguien que está firme, mire y que no caiga. Significa que no nos descuidemos, que no nos confiemos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Gloria al Señor Jesús. Entonces, sigamos analizando. Dios siempre, ante la tentación, ante las dificultades, ante las luchas, Dios siempre provee un escape o una salida. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué trajo como consecuencia el pecado de David? Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 11, versos 26 a 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, dice que hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Y con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho, mira lo que dice la Biblia, todo lo que David había hecho le desagradó al Señor. Qué bueno pensar en esta mañana nuestra condición delante de Dios. ¿Estamos agradándole o estamos desagradándole al Señor? Todo esto está bien cuando acaba bien, aparentemente. Vemos la historia que Urías muere, que Betsabé está de luto, que David se casa con Betsabé. Aparentemente todo normal. Betsabé da a luz y vivieron felices y comieron perdices. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la historia? Hay consecuencias tras el pecado de David. Sin embargo, lo que David había hecho, ¿qué dice la Biblia? Le desagradó al Señor. Qué bueno pensar en esta mañana si estamos agradándole o desagradándole al Señor. Vamos a hablar un poco acerca de la decisión. Sigamos. Sigue por la carretera que conduce ¿a dónde? A la muerte. Sigamos. Tome, ¿qué cosa? Vamos a ver esta parte. La salida que Dios provee y de ¿qué cosa? De media vuelta. Qué importante en esta parte pensar que hay una carretera que nos está conduciendo a la muerte. Hay un pecado que estamos teniendo. Hay circunstancias en nuestra vida que no se están manejando de la mejor manera. Pero hay una decisión en nuestra vida que podemos tomarla en esta mañana y podemos cambiar que nuestro futuro sea incierto, que nuestro futuro sea del pecado y llegar a nuestra vida y poder ser transformado por el poder de Dios. Hay una decisión que debemos tomar, mejor aún, permanezca en el camino correcto todo el tiempo. No camine por la cornisa, no caminemos por el techo, no aparentemos cosas que realmente no somos. Miren lo que dice la Biblia. En 2 Samuel capítulo 11, verso 1, en la primavera que era de la época de los reyes, en que los reyes salían de campaña, David, y miren estas letras colores celestes, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David, ¿qué pasó? Se quedó en Jerusalén. Había cosas que él tenía que hacer, pero lamentablemente él se quedó en el sitio no correcto. Esta trágica serie de acontecimientos podrían haberse evitado, por favor, si David hubiera estado en el lugar correcto. Les pregunto en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿estamos en el lugar correcto donde Dios quiere que estemos? ¿O estamos en lugares que no nos conviene?
Yo creo que en esta mañana Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Gloria a nuestro Dios. En esta sesión de justamente que estamos analizando, de engaño versus integridad, hay una aplicación para cada uno de nosotros. Y es justamente que la mente vacía, coloquemos allí, que David dio lugar a que se creara en su vida una oficina de Satanás, una mente vacía. Y la pregunta viene para cada uno de nosotros. ¿Qué medidas Dios quiere que tomes para proteger tu pureza moral? Dios nos guarda, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer una parte delante de Dios. Dejemos allí en esa diapositiva. Dejémosla allí para que los hermanos puedan ver, los amigos. ¿Qué medidas Dios quiere para que nosotros podamos ser librados del pecado? Hay una parte en que la cual Dios nos guarda. Hay un Salmo 90 muy precioso de Moisés que dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y creases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Pero ¿qué pasaría si nosotros, a pesar de que el cielo es nuestro refugio, nos alejamos de él? Comenzamos a hacer cosas que no convienen. El que piense estar firme, mire y que no caiga, ¿no, verdad? El sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué medidas Dios quiere que tomes para proteger tu vida moral? Quisiera yo terminar esta pequeña enseñanza con unas preguntas para discutir y reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedica en su proceso de tomar decisiones a considerar las consecuencias a largo plazo? ¿Por qué nuestro deseo de obtener gratificación inmediata normalmente nos lleva a una peligrosa situación? Tal vez estamos pensando más en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestro orgullo, en nuestro placer, y estamos tomando malas decisiones. Segunda pregunta o segunda reflexión. La Biblia nos dice de una progresión que va del deseo a la tentación, de la tentación al pecado y del pecado a la muerte. ¿Cómo ha visto esta progresión en su vida o en la vida de alguien que conoce? ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Estamos siendo tentados? ¿Estamos sintiendo deseo? ¿Estamos siendo tentados? ¿Hemos llegado al pecado o lamentablemente hemos sufrido la paga del pecado, que es la muerte? Tercera pregunta. ¿Está de acuerdo con la idea de que el pecado rara vez es un asunto privado porque tiene un efecto de ondas expansivas en las vidas de los demás? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuáles vidas fueron impactadas por el pecado de David? Recordemos que no solamente es que David pecó, sino que toda su familia fue influenciada o tuvo una consecuencia por ese pecado que produjo David. Nuestro pecado también, nuestras situaciones que llegamos en nuestra vida también pueden influenciar y pueden llevar a nuestra familia a situaciones también que no están en la voluntad de Dios. Cuarta pregunta: ¿de qué manera tendemos a justificar el pecado en nuestros pensamientos antes de que alguna vez lo llevemos a la realidad? ¿Cómo podemos prevenir esta dinámica? ¿De qué manera tendemos a justificar el pecado en nuestros pensamientos? No, eso no es nada. Lo que hicimos es algo pequeño. Pero qué bueno que en esta mañana pensemos en las cosas que le están desagradando al Señor. Siguiente pregunta: ¿por qué el pecado tiende a conservar su poder cuando permanece oculto y pierde su poder cuando es traído a la luz? ¿Conoce usted a alguien con quien sea prudente hablar estos asuntos? Yo creo que está el pastor. Hay alguien que también, si hemos pecado, si hemos desobedecido de parte de Dios, ¿no? ¿Verdad? Tenemos a alguien con quien hablar, con quien acudir. Si necesita hablar confidencialmente con alguien, ¿qué pasos podemos tomar en esta semana para que esto suceda? Yo creo que en esta mañana Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Engaño versus integridad. ¿Estamos siendo engañados nosotros mismos? ¿Estamos llevando una doble vida? ¿O estamos siendo íntegros delante de la presencia de Dios? Yo quisiera en esta mañana orar al Señor para que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Estamos en un crisol donde las temperaturas arden. En estos días conversaba con la iglesia del Señor y le decía que en los hornos de fuego hay dos posibilidades. Si eres oro, te abrillantas mucho más. Pero si eres madera, heno o jarana, te vas a quemar. ¿Vas a brillar o te vas a quemar en las dificultades, en las luchas, en los problemas? Dios nos ayude para cada día brillar mucho más y cada día estar mucho más cerca de parte de Dios.
En cada día decirle, Señor, ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a no engañarme a mí mismo, a pensar que tengo una vida en la cual todo está muy bien, pero dentro de nuestra recámara, en un lugar secreto, donde nadie nos ve, de repente hacemos cosas que nos convienen. Vamos orando al Señor para que Dios nos guarde, Dios nos ayude y que realmente podamos cada día tomar grandes decisiones. Cumple tu propósito en mi vida, oh Señor. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, te doy gracias por la gran bendición que hemos tenido de dar esta hermosa enseñanza. Engaño versus integridad. Te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que ve esta enseñanza a través de estas redes sociales, que seas tú bendiciéndonos, guardándonos, derramando grandes bendiciones. Allí, ayúdanos a brillar mucho más. Ayúdanos a ser más íntegros, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, ayúdanos cada día a corregir, a cambiar ese rumbo de nuestra vida y cada día cumplir tu voluntad plena en nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde, estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo. Crisol, decisiones que cambiarán tu vida para siempre. Dios te bendiga.